Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Estamos en vivo en Pregúntale al Pastor con el Pastor David Aguilar. Sean todos bienvenidos. Es el momento para salir de las dudas, de esas incógnitas, de todas esas cosas que de repente usted decía que no, de esas incógnitas. Sí, no, dudas. Y deudas también, ¿verdad, Pastor? No, ¿verdad? Bueno, si saben aplicar la Biblia, creo que sí. Sí, puede ser también, puede ser. Así que bienvenidos a todos y le damos la bienvenida al Pastor David Aguilar. Bienvenido, Pastor. Hola, Pastor, ¿cómo está? Muy contento, muy feliz, aunque mi garganta no me acompaña este día. Pero ahí vamos caminando. Gracias a Dios, estamos completos. Y de eso siempre le regalan a uno, Pastor. No, ¿verdad? Digamos que es de los beneficios de dar clase. Bueno. ¿Y ahí qué anda, Pastor? Es un té para la garganta. Un tecito. Sí. ¿Té verde o de cuál? No, es una mezcla de hierbas, algo mágicas. En parte creo que es un ejercicio de fe, porque tiene de todo. Pero ahí vamos, gracias a Dios. Hoy es un buen día para abrir la Biblia y para responder preguntas. Perfecto, ya saben los medios, 22 74 13 70 y por supuesto el 7600 6901. La semana pasada quedaba alguna pendiente. ¿Vos, Dani? No quedaba ni una, no estaba libre. No me recuerdo. Yo sé que el pastor me va a decir, sí, había varias pendientes. No, la verdad que yo tampoco lo recuerdo. En este caso sí no te puedo. Llamada, mira. Sí, hay llamada. A ver, acercamos el teléfono, contestamos por acá. Hola. Dios le bendiga. Bendiciones, ¿con quién hablamos? Con Raúl Antonio. Hola, Raulito, díganos. Fíjese que le quería hacer una pregunta al pastor de la Escritura. Sí, adelante. Yo los escucho todo el día aquí, porque soy taxista, todo el día ando con la progreso. Gloria a Dios. Lo que le quiero decir, la pregunta que le quiero hacer es que yo he encontrado en los 9 dones del Espíritu el don de milagros, pero cuando sí, adelante, hermano, lo escuchamos. Cuando yo escucho la palabra milagro, yo comprendo en mi cabeza que milagros es como una sanidad, ¿verdad? Pero hay diferencia en sanidad y milagros. Y si es un milagro que Felipe haya sido como transportado de un lado a otro. Esa es mi pregunta, casi son 3 preguntas en una, hermano. Adelante, no te preocupes, hermano, con gusto las contestamos. Y quisiera saber si hay diferencia en dónde es sanidad o en el milagro, o en milagros. Y si es milagro el que Felipe haya sido transportado así de un lado a otro. Sí. Gracias, hermano, lo escucho por la radio y Dios me los bendiga. Y qué bueno que tenemos a alguien que nos enseña, hermano. Bendiciones, hermano. Gracias por hacer sus preguntas. Amén, hermano. Bendiciones. Pastor, no recuerdo yo si esta pregunta ya la habían hecho alguna vez. De hecho, creo que no. ¿Verdad que no? No, es una muy buena pregunta. Me suena, no me suena. Sí, así que qué buena pregunta y ya saben los medios a salir de dudas y el pastor ya está listo, de hecho, con su Biblia, con su teléfono, con todos los medios para poder contestar de la mejor manera. Claro. Bueno, hablando de la lista de dones espirituales, si tú sabes y has estudiado un poco la Biblia, te das cuenta que hay 2 listas oficiales, digamos, de dones del Espíritu Santo. Una está, y recordarlo es fácil, porque uno está en Romanos 12 y la otra está en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, la lista de 9 dones, como bien lo decía nuestro hermano, tiene una, ¿cómo decirte? Los dones que se mencionan ahí son dones bastante espectaculares, si uno puede llamarlos así. La operación del Espíritu Santo en estos dones hace que realmente el que recibe el don, pues, básicamente dé un testimonio muy fuerte de lo que está pasando ahí. Entonces, si tú ves en 12:7 dice, pero cada una le es dada manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí tienes todos los dones que menciona 1 Corintios 12. Algunos se repiten con los de Romanos, sin embargo, en este caso, al hablar de hacer milagros y sanidades, que son dos dones que son separados, obviamente son separados ahí en el mismo pasaje, y la pregunta de nuestro hermano es, ¿no son lo mismo? Quizás yo te lo pongo de esta manera. Una sanidad es un milagro, pero un milagro no necesariamente siempre es sanidad. Uno está dentro de la otra. Vamos a definir milagro. Entonces, un milagro es algo que no tiene una explicación natural, no tiene una explicación lógica. Es algo que sucede sin ningún tipo, como decirte, saltándose las leyes de nuestro mundo. Nuestro mundo dice, por ejemplo, que si tú tienes una enfermedad terminal, es muy probable que mueras. Pero un milagro es que esa enfermedad desaparezca completamente de tu cuerpo sin haber un agente que haya intervenido en ello. No hay medicina, no hay ningún otro tipo de agente externo, no hubo una operación y de repente desapareció. Entonces eso es un milagro. Sin embargo, un milagro también puede ser que no teniendo gasolina en tu carro camina. Yo he conocido algunos hermanos que, por ejemplo, han dicho que al andar en misiones y en esto de predicar el evangelio en este país, se han quedado sin gasolina en medio de la nada. Entonces oraron, le echaron agua al carro y el carro caminó. Explícame eso. ¿Y eso es posible, pastor? No, o sea, físicamente no. ¿Verdad? Pero el carro caminó y ellos te están contando y yo creo que no están mintiendo. Entonces, lo que tú tienes ahí es un milagro. ¿Sí? Los milagros. ¿Ya ha pasado eso? Sí. Sí, yo conozco por lo menos a 3 que me lo han dicho y bueno, algo tendrá, ¿verdad? Lo que tienes ahí es el apoyo de Dios de una manera sobrenatural, o sea, no es físicamente posible, no es físicamente explicable, no es lógicamente entendible, es un milagro. En un milagro, y por eso, claro, ahí es donde a veces los adversarios de la Biblia tropiezan, porque dicen, no, pero es que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, tiene que tener una explicación. No tiene que tener una explicación porque es un milagro. Dios, que ha establecido las leyes físicas de nuestro universo, es el que puede meter su mano y saltarse esas leyes porque Él es el dueño. ¿Sabes cómo es? Es como si tú diseñaras un juego de video. Y en ese juego de video hay reglas. Todo juego de video tiene parámetros que tú tienes que cumplir para ganar. Pero como tú eres el diseñador y sabes los secretos de la programación y el código, te metes ahí y haces que tu personaje gane sin necesidad de esforzarte. ¿Puedes hacerlo? Sí, tú eres el dueño del código, tú conoces cómo hiciste las cosas, pero alguien más no puede. O sea, alguien más que está por fuera, que está en las reglas del juego, no puede hacer esto. El personaje que está dentro del juego no puede hacer esto, tiene que ser alguien externo. Entonces, de esta manera funcionan los milagros. Dios ha establecido las leyes del universo, pero Él puede saltárselas cuando Él quiere, porque Él tiene el poder. Y entonces, ahí puedes ver cómo funciona esto. El hecho de que en el mismo pasaje haya dones de sanidades, esto es muy importante también, fíjate, porque yo creo, esto es mi posición bíblica, que los dones de sanidades están en plural y es el único don que está en plural porque Dios concede cada sanidad. No es que la persona que tiene el don de hacer milagros lo tenga siempre como algo activado, a donde tú tocas a alguien y se sana. No funciona así, sino que funciona de la manera que tú pides a Dios que Él intervenga de manera sobrenatural en un enfermo y el enfermo se sana. Pero Dios te concede cada sanidad. Si tú ves, cada vez que en la Biblia se hace una sanidad, hay un proceso de oración detrás. Elías levantó al hijo de la viuda y lo hizo después de haber orado, ¿sí? Después tú ves continuamente en la Biblia que cada vez que alguien se iba a sanar, hay una oración detrás, hay un proceso de pedir a Dios que conceda esa sanidad. Entonces las sanidades son concedidas por Dios, no por la voluntad del que hace la sanidad. Eso es importante saber. Y en segundo lugar, el hacer milagros, que en este momento era muy importante. ¿Por qué lo digo así? Porque el problema es que no había una revelación cerrada, la Biblia no estaba terminada.
Entonces, ¿cómo sabías tú que el que te estaba hablándote la verdad y no cualquier otro que había llegado a hablar cualquier otra cosa? Otro evangelio le llama en la misma Biblia, ¿verdad? ¿Cómo sabías tú cuál era el verdadero? Bueno, a través del apoyo de Dios en cosas increíbles. Tienes algunos ejemplos en la misma Biblia, en Hechos. Ves cómo al llegar a la isla de Malta, a Pablo lo ataca una serpiente. Sí, y la serpiente lo muerde y entonces todo el mundo dice, ya se va a morir, pero no le pasa nada. ¿Es eso físicamente posible? No. ¿Qué es? Es un milagro. Y de ahí en adelante, la posición acerca de Pablo, de la gente que vivía en Malta, cambió. Porque pensaban, este es un reo y Dios le está castigando y lo va a matar. Pero en adelante llegaron a pensar incluso que era un Dios. Pero esto le dio la entrada necesaria al Evangelio y Pablo pudo compartir el mensaje de la salvación con estos hermanos. Entonces, hacer una sanidad inexplicable, que no tiene nada que ver la medicina, es un milagro. Pero no necesariamente todos los milagros son sanidades. Hay otro tipo de milagros y es un don del Espíritu Santo que está establecido en la Biblia. Ahora, en este tiempo te preguntarás, ¿todavía hay quienes hacen milagros? Puede ser. Yo realmente no sabría decirte porque todavía no he visto alguno pasar delante de mis ojos, pero yo no estaría cerrado a la condición de que Dios todavía puede hacer milagros, y sobre todo porque el propósito de ello es la edificación del cuerpo de Cristo. Un milagro podría en algún momento apoyar al mensajero en una sociedad completamente ajena a la Biblia para que él pueda dar su mensaje de salvación. El mensaje de salvación de Jesucristo, por supuesto. Ahora, cuando el milagro funciona así, yo no tengo ningún problema en admitir, esto tuvo que haber sido una obra de Dios. ¿Existen las sanidades ahora? Sí existen, definitivamente. Yo he visto pasar algunas, donde algunos hermanos mediando con oración han de alguna manera obrado y el Espíritu Santo ha operado de forma que ha levantado a un enfermo de manera inexplicable. Pero ahora, campañas de sanidad y todo eso que nosotros vemos en todos lados, no sé. O sea, sinceramente tengo que ver la intención de cada una de estas campañas y qué es lo que persiguen. Y realmente confirmar si las sanidades son reales, para entonces tener una posición acerca de ello. Pero ambos milagros para mí están operantes en este tiempo. No son comunes, no son fáciles de ver, obviamente no funcionan para llenar estadios y cobrar entradas, pero sí operan con un propósito de parte de Dios. Dios sigue obrando de manera sobrenatural hasta este tiempo. Gracias, pastor. Gracias a los amigos que se están comunicando con nosotros. Vamos a continuar. Hay un par de notas por acá. A ver, vamos perdón. Sí, pastor. La pregunta de mi hermano era, ¿es algo sobrenatural que Felipe haya sido arrebatado en Hechos capítulo 8 para ser puesto al lado del carruaje del etíope eunuco? La respuesta es sí. Él fue arrebatado de manera milagrosa y Dios lo puso ahí de una manera que no nos podemos explicar. No es algo físico, entonces sí fue un milagro. Ahí terminamos la respuesta. Perfecto, pastor. Vamos con una nota de voz. Buenos días, pastor. Mi pregunta es la siguiente. Estábamos hablando el día de la semana pasada, un día de la semana pasada, y estábamos hablando sobre el tema de la salvación, y entró a la mesa la discusión de que si la salvación se pierde o no. Ambas partes dieron puntos válidos, apoyados básicamente en la Biblia, y entonces me quedó la intriga de saber si la salvación se perdía o no. Entonces no sé si me puede ayudar con eso, pastor. Bendiciones. Con todo gusto, hermano. Ahí está. Escuchamos una más, a ver. Buenos días, pastor. Buenos días a todos ahí. Mire, pastor, yo tengo una inquietud. Hoy en la actualidad, se ha vuelto bien común lo que es el estudio de que todos van a estudiar teología para pastorado, ¿va? Entonces yo siento, ¿no será contraproducente que todos, están sacando hoy para ser pastores o se gradúan de pastores, dejando a un lado el llamado y la vocación que se tiene para eso, ¿verdad? Porque hoy ya cualquiera puede decir yo soy pastor, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿ha sido un llamado? O sea, ¿ha sido llamado por Dios o qué? Porque venimos a convertir el evangelio ya en un negocio, ¿va? Porque si alguien no es llamado, pues puede convertir el evangelio en un negocio. En cambio, que el llamado y el que tiene esa vocación, pues se va a preocupar precisamente por eso, ¿verdad? Por las ovejas del Señor y por la obra del Señor. No sé si es contraproducente esa libertad que se ha dado ahora, pues, ¿verdad? Bendiciones, es una inquietud.
Perfecto, gracias hermano Juan. Nos está escribiendo Gerson de la ruta 44. Me imagino andas en ruta, amigo. Saludos muy especiales para vos. Ya escuchamos la nota, quizás después, porque si no nos vamos a confundir, sí. Pastor. Más yo, mejor dicho, me voy a confundir con las preguntas. Adelante con la primera, pastor. Ok, acerca de la salvación debemos tener un cuidado muy especial. Sí, adelante, pastor, no me preocupe. Estamos en temporada de gripes y todo eso, entonces es normal. Coronavirus, ¿verdad? No, pues cuarentena, pastor. Perdón, hermanos. El tecito no ha funcionado mucho. No, yo creo que funciona al revés, fíjate. Mire, pero no le he puesto jengibre, pimienta gorda. Lleva de todo, te lo prometo. Mielita, todo eso. Regresemos, voy a tratar de hacerlo y si me pasa algo, pues yo te pido que no dejes el hueco ahí. Sí, no se preocupe. Qué terrible. Bueno, en cuanto a la salvación debemos tener un cuidado especial. El cuidado especial es el siguiente. La palabra salvación en la Biblia es una palabra muy amplia. Y habla desde ser salvado eternamente, que es lo que normalmente nosotros entendemos, hasta ser salvado de una enfermedad, de una guerra, de un ejército, de un peligro. Uno tiene que leer el contexto para darse cuenta a qué nos estamos refiriendo. Cuando mi hermano dice que cada quien presentó sus puntos bíblicos, yo no lo dudo. Hay algunos pasajes bíblicos que pueden usarse para decir que la salvación es un don de Dios que se pierde. Sirven para decirlo, pero si nosotros la interpretamos mal. La Biblia es consistente en todas sus páginas. Cada uno de sus pasajes está en la misma sintonía, porque si no, lo que tendrías ahí es que el autor de la Biblia, que es Dios, que ha inspirado a hombres, obviamente, durante más de 1500 años para escribir esto, se contradeciría. Y no es así. Debemos tener cuidado cuando interpretamos los pasajes para darnos cuenta si estamos haciéndolo bien. Contexto, esa es la primera cosa, y luego ir viendo por qué se dice, cuál es la intención detrás. Hay todo un proceso para interpretar un pasaje. Lo que yo te puedo decir es que hay suficiente evidencia escritural para que nosotros tengamos claro que la salvación es un regalo que no se pierde. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada la clave de esto para entender la salvación es que así como la hemos obtenido a través del sacrificio de Jesús, sin haber hecho nada, Dios igualmente la sostiene por su poder, porque nosotros, si esto dependiera de nosotros, voy a decirlo tan claramente como sale, si la salvación dependiera de nosotros, la perderíamos, estoy seguro. ¿Cómo sé que la salvación no se pierde? Vámonos a los pasajes. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, hablan de la misma boca de Jesús estas razones. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mira esto, dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. ¿No la obtengo yo? No la obtengo yo. De ninguna manera la puedo obtener. Sigo a Jesús y Él me da vida eterna. Y no perecerán jamás. Esta palabra es importante. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que está diciendo ahí está estableciendo un principio de fortaleza. El problema es que a veces nosotros no logramos entender cómo funciona esto. Estamos en la mano. Si somos de Él, si nosotros nos entregamos a Jesús y lo hicimos el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, estamos en su mano. Y nadie en este mundo es tan fuerte, nadie en este mundo puede superar el poder del Creador de este mundo para arrebatarla de su mano. Si tú dices, que Satanás puede llevarme al infierno después de haber recibido a Cristo, lo que estás diciendo entre líneas es que Satanás tiene el poder de venir, abrirle la mano al Señor y arrebatarte de ahí. Y eso no se puede. Está bien establecido. Jesús mismo lo dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nadie mayor que Dios y Él es el que nos sostiene. Debemos entender esto. Pero no me queda claro, hermano. Bueno, vamos a ver algunos otros pasajes. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice, por lo cual, habiendo discurrido por todo el proceso de la salvación, dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, primero, ¿verdad? Ni que estamos muertos o vivos, cambia el hecho de la esperanza que tenemos, ni ángeles, aquí está incluido incluso los demonios, ni principados, aquí está Satanás, ni potestades espirituales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que hacemos ahora, ni lo que va a venir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esta es la clave. Debemos entender que solo hay un creador y todo lo demás que existe en este universo son cosas creadas. Y es un nivel completamente diferente. El creador está por encima de todo. Todas las demás cosas creadas, de alguna manera, compartimos la misma condición de estar sujetos a la voluntad de Dios. Entonces dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y cómo es ese amor? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está claro, ninguna cosa creada se puede meter con el amor que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Nadie puede intervenir en ello. No, yo tengo dudas. Es que mira, a veces nos imaginamos que la pelea espiritual, la guerra espiritual, está Dios de un lado del cuadrilátero y está Satanás del otro lado, como iguales. Eso no es cierto. Si tú ves Job capítulo 1, te vas a dar cuenta que hay una reunión en el cielo. Y están todos los hijos de Dios porque son creados por Él. Y entre ellos viene también Satanás. Y Satanás, al tener esta plática acerca de Job, pide permiso a Dios para hacer lo que le hizo a Job. Y Dios se lo concede porque tenía un propósito, obviamente. Pero Satanás no puede actuar fuera de la voluntad de Dios. Dios le permite con un propósito que Él intervenga en nuestra realidad a veces. Y esas veces, yo debo decir, son bien contadas. No existen muchos Job en esta tierra ahora. Pero a veces Él lo permite con un propósito, pero siempre debe permitirlo Él. Nada en este mundo sucede sin que no sea la voluntad de Dios. Ahora, debemos tener esto bien presente para poder establecer este principio. A mí todavía no me queda claro, me dirás, ¿de verdad se pierde o no se pierde la salvación? Pues mira esto, si nosotros comprendemos la condición y la calidad de la salvación, podemos dudar muchísimo menos. Mira Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está. En la resurrección de Jesucristo viene la clave para que nosotros podamos tener una esperanza viva de esta resurrección misma que hizo Jesús. Y entonces aquí dice, para una herencia. La herencia que Dios nos ha dejado es la salvación. Dice, para una herencia que tiene 3 condiciones. Incorruptible, dice. Incontaminada e inmarcesible. El problema es que uno no mucho entiende estas 3 palabras, ni las usa, pero vamos a ver qué significan. La herencia, la salvación es incorruptible. Esto quiere decir que en el tiempo no se corrompe. No hay nada que se pueda meter ahí y que pueda hacer cambiar su calidad. Ahora, incontaminada, esta también es una palabra importante. ¿Qué quiere decir? Que no se contamina. La salvación que Dios nos ha dado no se contamina con el pecado. No tiene nada que ver con el pecado. Es la paga perfecta de Jesús en la cruz por los pecados nuestros que hemos cometido y los que vamos a cometer. Incontaminada. Y la última es importantísima también, inmarcesible, que no se marchita. Es decir, que con el tiempo que pase, nunca va a perder su calidad. Nosotros con nuestro mal obrar no la vamos a desgastar. No se marchita. Reservada en los cielos para vosotros, dice. O sea, la salvación está reservada para nosotros. Y mira, el versículo 5 es categórico. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros no nos guardamos a nosotros mismos, el poder de Dios nos guarda para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 3 pasajes sencillos, si tú los lees despacito te das cuenta que lo que está diciendo por todos lados es que la salvación es un regalo eterno de Dios y que Él la sostiene por nosotros. Entonces eso es una excusa para pecar. No, es que si estás pensando así no has entendido nada. El momento en que tú haces a Jesús el Señor de tu vida, en ese momento te sujetas a su voluntad. No estás tomándolo como un salvavidas para irte al cielo. No es algo que, yo te recibí ahora, voy a pecar toda la vida y nos vemos en el cielo. No funciona así. Si tú sirves al Señor, si tú eres hijo de Dios, si tú te has sometido a Él por amor, número 1, por agradecimiento, número 2, y número 3, porque así lo manda Él, debemos vivir vidas justas, pero en ningún momento la Biblia nos dice que somos perfectos. De hecho, si llegamos a pensar que hay que ser perfecto para llegar al cielo, estamos contraviniendo un montón de escritura que dice todo lo contrario. Mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablando a hermanos, a creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto quiere decir que aún en nuestra condición actual de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, siempre hay pecado en nosotros. Nuestra carne, Pablo, el mejor creyente de la historia, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que él está diciendo es que en él habita el pecado. En nuestro cuerpo, en nuestra carne, habita el pecado y nuestra naturaleza está caída. Por lo tanto, lo que tienes ahí es una lucha constante entre mi ser espiritual y mi yo carnal. Pero este yo carnal va a ser quitado hasta el momento en que yo reciba un cuerpo diferente, alejado de la carne y de esta propensión al pecado que tenemos. Mientras tanto, seguimos en esta lucha. ¿Qué sucede si yo muero en pecado? Es que, hermano, siendo bien honesto, a la luz del estándar divino, siempre estamos o siempre hemos cometido errores. Y para Dios no hay pecado pequeño, pecado grande. O sea, uno tiene que entender esto. Yo me morí, pero él asesinó a alguien y se murió, y yo solo mentí y se murió. Pero fíjate que Mateo capítulo 5 establece claramente que para Dios no hay escala de pecado. Que es tan pecado matar a alguien como tan pecado es insultarlo o decirle tonto. Así lo establece Mateo capítulo 5, versículos desde el, déjame ver, te lo busco nada más, desde el 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo este pasaje? Para Dios no hay escala de pecado. Pecado es pecado, y fallar en uno de los puntos de la ley es hacerse culpable de todas. Entonces, habiendo dicho esto, no hay manera que el ser humano muera sin haber cometido un pecado y estando limpio completamente, a menos que se ponga cuentas en el último momento. Y yo te voy a decir, esa cosa es la cosa más complicada del mundo. Entonces no tiene sentido que Cristo haya muerto, no tiene sentido todo el sacrificio que Él ha hecho, y no tiene sentido todas las promesas que Dios nos ha dejado en la Biblia. No hay contradicción. Yo sé, Mateo 24 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, pero tenemos que ver cuál es el contexto. Desde 24:9 Mateo está hablando de la tribulación. Las reglas del juego han cambiado en este tiempo, ya no son las mismas que ahora nos rigen en este periodo de la gracia, y entonces tenemos que tener en cuenta que todos los pasajes que se usen para decir que la salvación se pierde, no están tomando en cuenta el momento histórico en que se dice ni el contexto del pasaje. Podemos hacer algún ejercicio, pero mándame los argumentos de las personas y podemos discutirlas acá. Perfecto, pastor. Vamos a irnos a una pequeña pausa en Pregúntale al Pastor. Ya volvemos, no le cambien. Continuamos con Pregúntale al Pastor. Había una pregunta del hermano Juan, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Se acuerda? Sí, era claro de los pastores. Ajá, graduarse de pastor. Correcto, y cómo esto nos está afectando. Bueno, creo que una de las cosas que uno tiene que tener bien claro es que el haber estudiado teología no te hace pastor. Bíblicamente no lo hace. Hay una serie de condiciones que deben cumplirse para que alguien pueda ser llamado un pastor. Y creo que aquí nos hemos equivocado en la modernidad, porque a veces asumimos que porque yo tengo un doctorado en teología, una maestría en divinidad o estos títulos tan altilocuentes, uno está capacitado, pero eso no es cierto. Número uno, si uno va a ver las cartas pastorales, que son básicamente las instrucciones que Dios nos ha dejado ahí, Tito, primera de Timoteo, dice claramente que hay una serie de requisitos. Tito capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 3, dicen claramente que hay una serie de condiciones que el obrero tiene que cumplir. Y no son condiciones sencillas, debo decirte. Veamos solo algunas. Primera de Timoteo 3:1, palabra fiel si alguno anhela obispado, que esta es la palabra para la autoridad en la iglesia. Uno tiene que entender varias cosas. Primero, pastor en la Biblia se usa muy pocas veces y se usa siempre en el sentido de cuidado pastoral, ¿sí? Es para cuidar a la gente, no es para tener autoridad sobre una iglesia. Obispo es poimen, estamos hablando ahora sí de alguien que tiene autoridad espiritual, y lo que está diciendo, si alguno anhela ser cabeza de una iglesia, si alguno anhela tener autoridad sobre una iglesia, buena obra desea, dice Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea que no tenga algo que señalarle en su vida, un pecado escandaloso, algún tipo de inmoralidad.
marido de una sola mujer, yo creo que esto está más que claro, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y lazo del diablo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de estos requisitos logramos al estudiar teología? Y la respuesta es, solo uno quizás, apto para enseñar. Todo lo demás es un ejercicio de madurez cristiana, es un ejercicio de crecimiento espiritual, de fe, de inversión de la vida de otros en él. O sea, un pastor no se forma jamás con instrucción teológica, se forma con instrucción espiritual, con entrenamiento de vida, con discipulado, con una serie de cosas que realmente es complicado. Entonces, uno puede tener llamado, pero si no te has metido en este proceso y si no entiendes bien, o sea, la filosofía de cada iglesia debería regirse en la Biblia, y la Biblia dice que no debemos imponer nuestras manos con ligereza, que debemos probar a aquellos hermanos que dicen ser maduros, que debemos buscar estos requisitos en la vida. ¿Cómo sabes si es marido de una sola mujer? Tienes que estar metido con él. O sea, si tú te fijas, este pasaje lo que dice es que debe haber una relación cercana y casi invasiva de los líderes que están evaluando a alguien para darle autoridad sobre la iglesia. Debemos ser cercanos, debemos ser evaluados, debemos tener un proceso de prueba incluso para poder entrar en esto que llamamos el ministerio. Hacerlo de otra manera es equivocarse, y como bien lo dice el hermano Juan, esto nos ha traído consecuencias terribles en el mundo evangélico de hoy. La preparación teológica es solamente una de los muchos requisitos que un pastor debe cumplir, y ¿puedo tener preparación teológica e incumplir algunos de estos requisitos? Por supuesto. ¿Y qué pasa con mi ministerio? La Biblia, no yo, ni una junta directiva, ni un cuerpo de diáconos, ni los ancianos. La Biblia me descalifica como obispo. No puedo hacerlo, no debo hacerlo, y si lo hago, Dios no está detrás mío. O sea, si yo dejo de ser marido de una sola mujer, si yo dejo de ser sobrio, prudente o decoroso, la Biblia me descalifica. Puedo que siga haciendo mi ministerio, claro, hay un montón de gente que lo hace todavía, pero los frutos de ese ministerio no van a ser de gloria para Dios. Y eso es peligroso, porque otra vez, ahí entramos en el otro terreno. Cuando yo no doy la gloria a Dios, cuando mi ministerio no refleja algo bueno para Él, entonces me estoy exponiendo a cometer un pecado de muerte. Y este pecado llega a tal punto que termina con mi muerte. O sea, a Dios le sirven más algunos creyentes muertos que vivos. Es duro lo que tengo que decir, pero es cierto. Dios se encarga de aquellos que botan su nombre por tierra, y tenemos que tener mucho cuidado con el nombre de Dios. A veces creemos que estamos jugando y que nadie nos mira y que la jugadita nos sale, pero cuidado, Dios nos mira, Dios nos conoce y Dios nos prueba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con usar su nombre en vano y tratar de hacer o de fingir aquello que no somos. Entonces, hermano Juan, usted tiene toda la razón. No debería una iglesia considerar a alguien un pastor solamente porque ha estudiado teología. Un pastor se forja en el seno del cuerpo de Cristo a través de la maduración natural de alguien que ha decidido apartarse de todas estas cosas para poder servir al Señor en esto. Si no hay este deseo, si no hay esta disposición, si no hay esta apertura para darnos cuenta si él cumple los requisitos, esta persona no debe estar en el ministerio. Gracias, pastor. Nos escriben desde Guatemala, leo el texto tal cual. Dice: buenos días, hermanos, quiero hacerle una pregunta al pastor sobre el versículo de Mateo 24:13. Mi pregunta es si este versículo se aplica a la iglesia, ya que como cristianos sabemos que la salvación no se pierde. Sí. Y perseverar en el Señor es parte del agradecimiento en nuestro corazón del sacrificio de Jesús. Sí. Pero mucha gente aplica este versículo a personas que por X razón se alejan de los caminos del Señor. Si esto es así, o es para los que serán salvos en la tribulación, si me podría ayudar, dice, claro, pastor, se lo agradecería mucho. Sí, así termina. Los escucho acá en Jutiapa, Guatemala. Saludos. Saludos hasta Jutiapa. Qué bendición que nos escuches hasta allá, hermano. Un abrazo hasta Guate. Y definitivamente tú tienes mucho de la respuesta ya contestada. Contexto. La Biblia se lee por contexto. La Biblia no es
una colección de versículos aislados que podemos tomar como nosotros queramos. Eso es un error. La Biblia tiene una razón por la que fue escrita y cada pasaje está relacionado con otros muchos más pasajes para que nosotros podamos descubrir la verdad de Dios. Así lo dice Isaías 28, es un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que lleguemos a este conocimiento completo de la revelación de Dios. No funciona así. Entonces, Mateo 24:13 se responde con Mateo 24:9. Mateo 24:9 dice, entonces ¿a quién está hablando Jesús? Está hablando en segunda persona del plural. ¿Quiénes estaban escuchando a Jesús? Primero que nada, si tú lees en el contexto te vas a dar cuenta que él estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte. Está hablando con sus discípulos. ¿Qué eran sus discípulos históricamente en este momento? Eran hombres judíos, ¿sí? Que se preocupaban por el templo, por el reino de Israel, se preocupaban por estas cosas judías. El evangelio de Mateo está dirigido a todo judío que quiera saber si Jesús es el Mesías. Es obvio desde el principio que Mateo cita el Antiguo Testamento para demostrar consistentemente que Jesús es el Mesías que había de venir. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que en este momento la iglesia todavía no existía, que está hablando a discípulos judíos, entre los cuales probablemente había muchos que no eran ni siquiera de los 12, está hablando a judíos, en un contexto judío, del templo judío, en el lugar judío del Monte de los Olivos. Él dice, os entregarán a tribulación, y tiene todo el sentido del mundo, porque si tú lees en el Nuevo Testamento, Romanos establece que Israel va a ser endurecido en parte, pero en un momento Israel va a poder escuchar y recibir a su Mesías y todo Israel va a ser salvo. ¿Cuándo sucede esto? En la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién? Y uno puede darse cuenta ahora en este tiempo histórico cómo hay un antisemitismo creciendo en todos lados y sigue creciendo. Desde al principio de la Primera Guerra Mundial hasta estos días hay un antisemitismo creciente buscando destruir al pueblo de Israel. Entonces Jesús está profetizando algo que ya está pasando. Pero en esa tribulación se va a matar abiertamente a los israelitas, a los judíos, y no va a haber quien los detenga. Entonces os entregarán a tribulación. Esta es la clave. Este pasaje está en el contexto de la tribulación. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces, en este contexto, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando a los judíos que están pasando por la tribulación, y el que persevere hasta el fin ese va a ser salvo. ¿Por qué la iglesia no se menciona en todo el proceso desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis capítulo 18? ¿Por qué no se menciona? Porque la iglesia no está presente. Apocalipsis tiene por título el Día del Señor. El Día del Señor es este proceso de juicio donde Dios va a juzgar a las naciones. Y es un proceso de 7 años más 1000 que Él va a gobernar perfectamente sobre la tierra. Entonces, en este proceso la iglesia no está presente porque ha sido arrebatada. Justo al principio, antes de que todo esto comience, antes de la tribulación, la iglesia ha sido arrebatada. Y por eso no se menciona en Apocalipsis. Aquí no se menciona precisamente porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. Está hablando a judíos en un contexto judío de lo que va a pasar al pueblo de Israel, que va a ser perseguido, va a ser muerto, va a ser entregado, va a pasar por este proceso hasta que persevere hasta el fin y reconozca la identidad de su Mesías, y entonces va a ser salvo. Y entonces ahí tienes este otro pasaje que también es mal empleado por muchas personas con muy buenas intenciones. O sea, yo no sé de las intenciones de los que usan Mateo 24:13, pero sí sé de las intenciones de los que usan Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algunos usan este pasaje para decir, debemos predicar el evangelio a todas las naciones para que venga Jesús, y son 3 cosas completamente diferentes. Número 1, está hablando de la tribulación. Es un hecho bíblico que en algún momento, cuando Jesús regrese, el evangelio no va a ser predicado a todos. Todos van a tener una oportunidad. ¿Cuándo? En la tribulación. ¿Cómo? Por el ministerio de 144,000 testigos, que son 12,000 de cada tribu,
y de 2 testigos que profetizan durante 3 años y medio el Evangelio. Hay un ángel que sale por los cielos proclamando el Evangelio en Apocalipsis. Nadie puede decir que no lo escuchó. No va a haber excusa, pero eso se transporta a la tribulación. No está hablando de estos días y no está hablando de la iglesia. Entonces, con eso tú tienes una mejor idea de cómo está alambrado Mateo 24. Recuerda que Jesús está contestando 3 preguntas y las contesta al mismo tiempo. Eso es un problema para entender este pasaje, porque dice el 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo de Jerusalén que le acaba de profetizar? ¿Qué señal habrá de tu venida? Pues obviamente del momento en que él va a regresar y del fin del siglo. Esto es el fin de toda la era como la conocemos, que es otro punto completamente diferente en el tiempo. Esas 3 preguntas son respondidas en Mateo 24 y ninguna necesariamente tiene que ver con la iglesia, por lo menos en este contexto. Gracias, pastor. Hacían una pregunta, si no me equivoco ya le digo, a ver, no era esto. Era este. Ahorita le digo, sí. Ahorita le digo, pastor. Ahorita le digo, pastor. Rodrigo preguntaba, sí, ¿por qué a Pablo se le llamaba apóstol si él no fue escogido, dice, entre sus discípulos? De hecho, aún antes que Judas, dice, él no fue escogido como discípulo porque él fue apóstol entonces. Sí, la respuesta está en la misma frase que Jesús usa cuando Pablo es llamado. No fue escogido por Jesús en el grupo de los 12 porque Pablo, no conoció a Jesús físicamente. Sin embargo, Jesús sí le habló y sí le llamó y sí lo envió cuando Pablo iba de camino a Damasco. Cuando tú ves en Hechos capítulo 9 y ves lo que Dios le dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estoy leyendo 9:4 de Hechos. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y yo le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ahí parece ser que lo que tiene solamente es una conversación sencilla que Jesús tuvo con Pablo, pero si tú ves el recuento de Pablo más adelante, en Hechos capítulo 22, te vas a dar cuenta que Pablo recibió algunas indicaciones que son muy importantes. 22:6, tú ves otra vez esta misma conversación y lo que dice es, versículo 10, 22:10, que haré, Señor, y él dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces tú vas a ver constantemente que cada recuento va metiendo un poco más de detalles en cuanto al llamado de Pablo. Déjame ver 26:12 para cerrar este punto. ¿Por qué se le llama apóstol? Porque la palabra apóstol viene del griego apostoloi, que quiere decir enviar. Entonces Pablo sí fue enviado y mira lo que está diciendo ahora en 26:15. La misma conversación lleva ahora otro detalle diferente. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira esto, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, le está diciendo, ahora has visto algo, pero yo voy a aparecerme a ti después, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, esta palabra es apostoloi. Se está diciendo, a ti te envío, a los gentiles. Entonces es considerado un apóstol porque después de haber tenido ciertas reuniones con los mismos apóstoles, le fue dada a él la diestra en señal de aprobación. Es decir, Pablo tuvo una reunión con Pedro, con Juan y con algunos otros pilares, con Santiago, en la iglesia de Jerusalén. Y al haber discutido y al haberse dado cuenta cómo funcionaba con él, ellos dijeron, este es apóstol. Dios, Jesús obviamente lo ha mandado y le ha mandado a los gentiles como a Pedro a los de la circuncisión, entonces estamos bien.
Pablo fue reconocido como un apóstol por esta palabra de Jesús porque le envió, a pesar que fue después de su muerte, y después de haber considerado su llamado, los apóstoles llegaron a la conclusión, este también es uno de los apóstoles, ¿verdad? Y por eso fue considerado y llamado así, porque la palabra clave es enviar, era un enviado de Jesús, y en este caso a los gentiles. Y tú te preguntarás, ¿por qué tuvo que mandar a Pablo a los gentiles? ¿No tenían que hacer eso los otros discípulos? Sí, pero si tú ves lo que hacían, realmente puedo encontrar un agujero en su lógica, y es que ellos, al ser perseguidos, en Hechos capítulo 7, después de la muerte de Esteban, y Hechos capítulo 8, todos los creyentes se dispersaron, menos los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén. Es decir, Jesús sabía que el ministerio de los apóstoles, de los 12, iba a ser principalmente centrado en los de la circuncisión, en los judíos, y necesitaba a alguien que fuera a las naciones, y esa persona fue Pablo, por la gracia de Dios. Y mucho de la revelación doctrinal que ahora tenemos en el Nuevo Testamento para la iglesia es dada por Pablo, y es una bendición para nosotros, de verdad, la forma de ministerio que él recibió directamente de Jesús, una revelación especial. Él lo dice claramente en la Escritura, y podemos creerlo, ¿verdad? Porque el Señor lo dio directamente, no de los que fueron apóstoles antes que él, sino más bien de parte de Dios. Te quiero enseñar nada más este último pasaje para cerrar esta pregunta, y es que Dios es increíblemente bueno. Déjame ver, estoy adelante, pastor. De buscarlo. Adelante, pastor. Las preguntas que de repente queden pendientes, pues para el próximo lunes se les dará contestación, y a los amigos que están escuchando, pues de repente también a través de www.radioprogreso.org, gracias por estar ahí. Sí. Los que escuchen posteriormente también estos programas ya pues en las diferentes plataformas, un saludo muy especial, y esperemos corran la bola sobre este programa Pregúntale al Pastor, transmitido desde El Salvador. Qué bueno que estás haciendo los saludos. Mira, por ejemplo, Hechos 8.1 dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día, hablando de Esteban, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, y no voy a criticar sus motivos, simplemente era un hecho que Pablo era necesario en la historia, y fue llamado y fue enviado por Jesucristo directamente hacia los gentiles, ¿verdad? Y entonces esto es increíble. Gracias al Señor por la vida de Pablo, de verdad que sí, para que él pueda tener esa deferencia con la iglesia es algo que debe llenarnos, porque es increíble la forma en que él ha ministrado. Mira lo que dice 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, o sea, un apóstol, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que todos los que habían sido apóstoles antes que él, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y mira Gálatas capítulo 1, versículo 17, quizás es la clave para entender todo lo demás de cómo funcionaba el apostolado de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 16, dice, versículo 15, dice 1:15 de Gálatas: pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Estos hechos se narran en Hechos 9:26. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y entonces básicamente ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo y lo mandaron a los gentiles. Tú ves ahí que él recibió de Dios una revelación especial, un evangelio muy enfocado en los gentiles, y por eso tenemos ahora las cartas paulinas, que es una bendición. Pero entonces básicamente es apóstol porque Jesús lo envió, y porque los mismos apóstoles le reconocieron como portador del llamado. Gracias, pastor. Bueno, recuerden que estábamos en vivo en Pregúntale al Pastor todos los días lunes a las 8 de la mañana. Iniciamos este programa, y pues antes era a las 4 de la tarde, los días miércoles era, pastor. Sí, miércoles, 4 de la tarde, sí es cierto. Sí, ya te recordaste la Sí, ya me acordé, miércoles, 4 de la tarde. Así que ahora no, va a ser lunes, ya tenemos un año, ¿verdad? Casi ya, un año. Más de un año, creo yo. Ya el 4, de hecho, usted entra también en la celebración, pastor. Ah, sí, ya claro. El miércoles tenemos ya un año.
Qué bueno, buenísimo. Un año buenísimo. ya de estar en el programa, todos los días lunes, y yo creo que la gente lo ha recibido muy bien en este horario también. Ha sido una bendición, de verdad que sí, y animar a mis hermanos a que sigan buscando las respuestas a sus preguntas en la única respuesta, que es la palabra de Dios, la verdad inconmovible. Así es que, y si tienes alguna duda que no pueda resolver, pues para eso está este programa, ¿verdad? Para servirles. Perfecto, gracias pastor. Llegamos al final de Pregúntale al Pastor. Sintonízalo todos los lunes a las 8 de la mañana y en las diferentes plataformas. Muchas gracias. ¿Le parece? Claro que sí, muy pronto, muy pronto. Ya venimos, no le cambien. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.